verdaderamente libres. ¿Cuántos quieren ser verdaderamente libres? Y a lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchos casos de esclavitud. Es algo terrible. A mí me cae bien gordo la esclavitud. Cuando vemos películas donde hay esclavos, ¡ay! Me dan ganas me da el patatús por ahí, no me enoja. No sé cómo podían hacer eso las personas, pero hubo un tiempo que para Estados Unidos traían esclavos y los traían en barco de África, muchas veces llegaban a Europa y luego hasta acá. En esos barcos venían hombres de África con muchos problemas, no les daban de comer, no les daban medicinas y estaban enfermos. Muchos cuentan que cuando llegaban aquí muchas personas ya venían muertas. Y lo triste y lo doloroso es que otras personas pues tenían que estar ahí conviviendo con una persona muerta durante todo ese viaje. Y es bien terrible ver eso de la esclavitud. Pero hoy podemos decir que eso ya no es tan fuerte, ya es muy raro encontrarlo. Pero hay una esclavitud muy fuerte espiritualmente en el mundo todavía. Alguien esclavo es alguien que no puede hacer su voluntad. Los esclavos podían hacer solamente lo que el dueño les decía. No podían irse a su casa, no podían cambiarse de trabajo. Imagínense qué terrible eso. Tener un mal jefe y no poderse cambiar de trabajo era algo doloroso, era algo terrible. Entre esos viajes, esos barcos, uno de los hombres que venía en esos barcos se apellidaba Newton. Y este hombre encuentra a Dios acá en América, encuentra de Dios, y este hombre escribe uno de los himnos más famosos de toda la historia. Ese himno se llama Sublime Gracia. Este hombre dice que cuando él encontró a Jesús, le daba tanta pena, le daba tanta tristeza, le daba tanta culpa todo lo que había hecho. Se acordaba de esas veces que traía a las personas en el barco, a los esclavos, y le dolía mucho. Y un día aprendió de Dios, recibió esa gracia de Dios, y por eso escribió este himno llamado Sublime Gracia, que ahorita les voy a entonar. No se crean, no se crean. Se la creyeron, ¿verdad? No se crean. Y entonces cuando nosotros vemos esas historias de esclavitud, vemos que es algo terrible. Pero muchas veces no nos damos cuenta que esas historias que vemos en las películas las estamos viviendo actualmente. Hay cosas en nosotros que no nos dejan vivir la libertad que verdaderamente queremos vivir. Hay cosas en nuestra vida que no nos permiten disfrutar de esa vida. Y hoy por eso te quiero hablar que nosotros como iglesia, una de las cosas que queremos buscar en cada uno de nosotros es que encontremos la verdadera libertad. Así que hoy te quiero leer esta parte que está en Juan capítulo 8 versículos 31 y 32. Juan 8, 31 y 32, tal vez esté aquí atrás en la pantalla. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Oramos. Señor Jesús, gracias. Gracias porque tú eres bueno para con nosotros. Gracias, Señor, porque hoy estamos aquí. Te agradezco por cada uno de mis hermanos, porque tú has sido fiel con nosotros. Te pido que seas tú, Señor, el que ponga en nosotros ese deseo de poder recibir tu palabra, pero también de ponerla por obra. Que seas tú, Señor, el que abra nuestro corazón y nuestra mente para que podamos recibirla y podamos, Señor, vivirla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Jesús, como muchas veces, está enseñando. Y en esta enseñanza Jesús le habla a los judíos. Los judíos en ese tiempo estaban siendo oprimidos por Roma, pero no eran esclavos. Vivían normal. El único problema era que les cobraban muchos impuestos, que la policía era medio mala, que los soldados los trataban mal. Nada que los que vivimos en México no hayamos vivido. No eran esclavos, pero no vivían libremente. Entonces Jesús
les enseña y les dice: cuando ustedes me obedezcan, serán mis discípulos y entonces recibirán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Pero ¿sabe qué pasa? Que los judíos se ofenden. Nosotros, dice, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros no somos esclavos. Nosotros somos de los meros buenos, dijeron los judíos, ¿no? Y vean lo que Jesús les contesta. En el 34 al 36 Jesús les dice: Jesús les respondió: ningún esclavo se queda para siempre con la familia para la cual trabaja. El que se queda para siempre es el hijo de la familia. Si él así lo quiere, puede dejar en libertad al esclavo. Les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán libres de verdad. Qué maravilloso lo que hace Jesús. Les dice: la verdad vendrá a ustedes y los hará libres. Y ellos: no, pues si yo no soy esclavo. A lo mejor cuando les dije ahorita que iba a hablar de la libertad, ustedes dijeron: no, pues estoy bien, me va bien, soy guapo, tengo trabajo, tengo mi familia, tengo mi esposa, mi esposo. Pero Jesús nos enseña que hay una esclavitud terrible que todos los humanos alguna vez vivimos y muchos seguimos viviendo, que es la esclavitud al pecado. Cuando somos esclavos al pecado, no hacemos lo que queremos. ¿A poco usted se levanta y dice: como que hoy traigo ganas de enojarme y pelearme con mi esposa, como que traigo ganas de dormir en la tina? ¿Verdad que no? Usted no se levanta y dice: hoy traigo ganas que se me atraviese alguien en la calle y gritarle y pitarle. Hoy traigo ganas de pelearme con mi jefe para que, ¿verdad que no? Sale. Hacemos lo que no queremos. Eso es la esclavitud del pecado. Jesús les empieza a decir algo en esta historia. Jesús les habla bien fuerte a los pobres judíos porque, ay Dios, pues ellos se sentían muy acá, hijos de Abraham, y les empieza a decir: si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo que Abraham hacía. Pero ustedes, vean lo que dice: pero ustedes me quieren matar. Si ustedes fueran hijos de Dios, harían lo que Dios quisiera, porque yo, dice Jesús, vine por la voluntad de Dios. Y entonces les da la estocada final y les dice: ustedes son hijos del diablo, porque hacen lo que su padre el diablo quiere. ¡Ay! Los dejó ahí desarmados. Y esto es algo bien importante que nosotros a veces no entendemos. Cuando el pecado es nuestra práctica, se lo voy a decir, Jesús lo dijo: estamos haciendo lo que nuestro Padre quiere que hagamos, el diablo. Cuando yo me la paso mintiendo, peleando, chismeando, cuando yo me la paso criticando, juzgando, nada me gusta, estamos haciendo lo que no queremos. Estamos siendo esclavos del pecado. Cuando nosotros somos esclavos del pecado, nos damos cuenta de algo bien importante. No podemos ser libres, dice Jesús, a no ser que Él nos liberte. Jesús usa esta historia de los esclavos y Jesús dice: el esclavo no se queda siempre en la casa. Está diciendo: el esclavo no tiene voz ni voto. El esclavo no puede hacer nada. El único que puede hacer algo es el hijo. El hijo, el heredero de la familia. Y en esos tiempos, si el heredero le caía bien, muchas veces pasaba, le caía bien el esclavo, era buen trabajador, le decía: ¿sabes qué? Le firmaba: eres libre, puedes irte a donde quieras. Me encanta que Jesús dice: si el hijo no les da libertad, no hay oportunidad de que liberten. Y por eso dice: yo, el Hijo de Dios, soy el único que puede darles completa libertad. El único que puede librarnos del pecado es Jesús, es el Hijo, es el Todopoderoso.
¿por qué Jesús puede librarnos del pecado? Porque es el único que lo ha vencido. La Biblia dice en Hebreos que Jesús fue tentado en todo. Las mismas tentaciones que nos llegan a nosotros, le llegaron a Él. Satanás lo tentó duro, no se rindió, lo tentó 3 veces fuertemente. Yo siempre que veo esta historia digo, no hombre, yo no sé si hubiera aguantado ni la primera tentación. Ahora que andamos ayunando, ¿verdad? Como, ay, Señor. A veces ayunamos, dicen algunos, ¿no? El ayuno ahí sencillo, el ayuno light de 5 o 6 horas y ya nos andamos transformando en Hulk, ¿no? Imagínense, Jesús tenía 40 días y 40 noches sin comer. Y llega Satanás y le da en el orgullo, a ver, si es cierto que eres el Hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Yo le he dicho, pues ahora últimamente, no, eso hubiera dicho yo. No pan, yo hubiera hecho unas carnitas ahí o algo. Pero Jesús rechaza la tentación y dice, no, aléjate, Satanás. La Biblia dice, escrito está, que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. La segunda tentación es una tentación que hoy podemos vivir nosotros. Hoy escuchaba algo que me gustó en la mañana, dije, se lo voy a robar. No vi quién era, después se lo mando porque no quiero darle los créditos, pero no me acuerdo quién era. Pero decía algo bien interesante. Decía, Dios nunca nos ofreció todas las cosas buenas para seguirlo. El único que hizo eso fue el diablo. Dios nunca nos dijo, mira hijo, si tú me sigues te va a ir muy bien, vas a tener trabajo, vas a estar cada día más guapo, no vas a envejecer, te va a sobrar dinero. Dios nunca dijo eso. El único que lo prometió en la Biblia fue el diablo. Le dijo a Jesús, mira, le enseñó ahí una pantalla como esta, no tan suave como esta, y le enseñó todos los reinos de la tierra, le enseñó todos los palacios, le enseñó todo lo padre, y le dijo, todo esto es mío porque me ha sido dado, te lo voy a dar si nada más me adoras. ¿Y sabe qué es lo peor de esa historia? Que el diablo tenía razón, aquí no mintió. Las únicas veces que no dice mentiras esta vez. Porque sabe, eso que le enseñó el diablo a Jesús, ¿sabe de quién era? De nosotros. Y Adán y Eva se lo entregaron cuando pecaron. Lo que le llaman el orden o la autoridad adámico se la dimos a Satanás cuando pecamos. Pero me encanta que Jesús es tentado por eso y de todos modos detiene la tentación. ¿Qué haríamos nosotros si nos dijeran, hermana Evelyn, mira, nomás no vayas a la iglesia los domingos y te vamos a dar un salario triple y te vas a poder comprar una casa? Ay, Dios santo, no, pues al cabo lo veo en línea, vamos a decir, ¿no? Yo hago mi culto en la casa ahí con mis niños. ¿A poco no? Son tentaciones actuales. Pero me encanta que Jesús ni siquiera se fija en lo que le ofrecen. Jesús dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Cuando nosotros vemos que Jesús fue tentado en todo, nos damos cuenta que Jesús es el único que ha vencido el pecado. Lo venció desde el momento en el que Él fue tentado. Muchas veces se le atacó para que Él pecara y nunca lo hizo. Por eso Jesús tiene la autoridad para vencer el pecado y ahora es el único que nos puede dar libertad de pecado. Y eso es algo que nosotros vivimos hoy. Así nos ve, bien buena onda, nos ve usted y parece que ya nos vamos a ir al cielo, pero antes, hombre, hacíamos unas cosas. Si nos pusiéramos aquí a contarle toda nuestra historia, hombre, se quedaría con el ojo cuadrado. Pero Dios, Jesús, por su presencia, por su Espíritu en nosotros, nos ha dado la libertad y ya no somos esclavos del pecado, ya no hacemos lo que el pecado quiere, ahora somos libres y el pecado ya no tiene poder en nosotros. En Jesús podemos dejar esto.
si le está apuntando, apúntele bien, dijo aquel. Jesús, podemos dejar los pecados que nunca habíamos podido dejar. Ahora sí, ¿se acuerdan esa frase? No, ahora sí, ya, Señor, ya. Hasta aquí. Ahora sí, no, ya, Señor, esta es la última cerveza que me voy a echar. Hasta aquí, no, sí, Señor, ahora sí. Y cuando nos pasa algo, oramos con más ganas, ¿no? Ahora sí, Señor, me libraste. A mí me pasó cuando andaba de rápido y furioso, ¿no? Y una vez, pues, no sé qué pensé, me atravesé en una calle de las principales en Juárez. Lo único malo fue que me la atravesé en un tránsito. Andaba de rápido y furioso, no traía aseguranza, no traía licencia, tenía 15 años, era menor de edad. Santo Dios, y que me agarra. Y ya estábamos ahí y el policía atrás de mí, y ya, licencia no traigo, seguranza no traigo. Hombre, ya me iba a ir como en feria. Toda la culpa la tiene mi tía Marta porque ella me regaló ese carro que corría muy recio. Y entonces de repente, como un ángel, se para un carro atrás y era un pastor. Porque acabamos de salir de convención, yo creo que eso fue lo que me ayudó. Acabamos de salir de convención y viene el pastor y resulta que conocía no sé a quién en el municipio. ¿Quién sabe qué hizo? Que el poli, hasta enojado, me dejó ir. Y yo recuerdo ahí, todo eso fue ahí en el Parque Burunda. Y yo recuerdo ahí en el carro, decir, ahora sí, Señor, perdóname, ya no vuelvo a manejar mal, ya voy a sacar mi licencia, ya. Una semana después estaba haciendo lo mismo otra vez. Jesús es el único que va a poder darnos la fuerza para vencer todo lo que no podíamos vencer. Jesús es el único que puede cambiar nuestra manera de hablar. Jesús es el único que puede quitarnos esas ganas del chisme santo que tanto nos gustan. Jesús es el único que nos puede quitar esas ganas de juzgar a la gente. Jesús ha vencido el pecado y puede vencer el pecado que hay en nosotros. Vean esta parte en Romanos 8:2. Ahora, dice Pablo, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. Por estar unidos a Él. Entre más te unes a Jesús, más te separas del pecado. Entre más te acercas a Jesús, más te alejas de lo malo y de la muerte. Entre más estamos en cercanía con Jesús, dice Pablo, el Espíritu Santo, me encanta esa parte, nos controla. Y esta ahí les va, no respondan, pero con la cara los voy a descubrir. ¿Cuántas veces han traído unas ganas de pecar, de responderle a alguien como se lo merece? Y el Espíritu Santo te dice como don Ramón, sujétate. No, ahora sí. Y hasta en el nombre de Jesús lo queremos hacer. Y el Espíritu Santo dice, sosiégate. Y sonríes. El Espíritu Santo nos da la fuerza para poder vencer esas tentaciones. La clave para vencer el pecado, para ser libres del pecado, es estar unidos a Cristo. No solo nos libra de la consecuencia, sino nos libra del pecado. Por eso vean lo que dice Pedro en su primer carta en el capítulo 2. Dice, ustedes son libres porque son servidores de Dios. Pero no crean, ahí les va esta, que por ser libres pueden hacer lo malo. Yo soy libre, ahora sí. Esa no es la verdadera libertad. Yo soy libre y hago con lo que se me da la gana. Pedro nos dice algo bien importante. No crean que porque Dios ya les dio libertad, ustedes van a hacer lo malo. Al contrario. Si se dan cuenta que lo que está hablando Pedro, lo que está hablando Jesús, lo que está hablando Pablo ahí en Romanos, está hablando del pecado. Y hagan de cuenta que cuando Jesús nos libra y nosotros
queremos seguir pecando, lo que hacemos es, Jesús nos desamarra y nosotros nos amarramos otra vez. Jesús nos suelta y nosotros, no, Jesús estaba más a gusto acá. Por eso Pedro en esta parte en su carta dice, ustedes tengan cuidado, no se crean muy libres. Inclusive la Biblia nos dice que muchas veces, aún cosas que no son malas, las vamos a dejar de hacer por amor al otro. Dios nos va a guiar tanto que hay cosas que no son pecado, pero que aún así las vamos a dejar para que no se sienta mal el otro. Vean el poder que nos da Jesús. ¿Cuántos muchas veces no nos han dado ganas de lo contrario, no? Pues para que se le quite voy a dar peor. Pero el Espíritu nos da la fuerza para poder vencer eso. Así que hoy en el nombre de Jesús podemos ser libres del pecado, podemos ser libres de todo ese pecado que no podíamos dejar. Hoy en el nombre de Jesús podemos. Lo otro de lo que podemos ser libres, y esta parte es bien importante, es libres de la culpa. Porque muchas veces Dios ya nos libró del pecado, Dios ya nos perdonó, pero nosotros seguimos culpables por lo que hicimos en el 1900 no sé qué. Vean lo que dice Romanos, sigue diciendo ahí Pablo en el capítulo 8, sigue diciendo, dice, porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Atentos a eso. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá o Abba Padre, dice la otra versión. Vean esto. A mí me encanta esta parte. Te la explico rápido. Muchas veces vemos a Dios como alguien que nos inspira miedo. Muchas veces decimos, ay no voy a pecar porque no quiero irme al infierno. Ay no voy a pecar porque si no ahorita me cae un rayo. ¿Me ha pasado eso? Ay no. Y luego nosotros los papás a veces somos igual, ¿verdad? Si andas así te va a ir mal y te va a... Pero vean lo que dice aquí. Dice, el Espíritu de Dios, para los que predicamos y enseñamos, no esclaviza ni provoca miedo, sino que nos da la confianza de poderle decir a Dios, papá. ¿Esto qué tiene que ver con la culpa? Podemos empezar a ser libres de pecado, pero muchas veces no somos libres de culpa. Y sentimos esa culpa de tal manera que no nos deja acercarnos a Dios. De tal manera que cuando sentimos esa culpa, no venimos el domingo a la iglesia. Ay, no, es que ahora sí no puedo ir porque esta semana sí me peleé todos los días, me puse una borrachera, hice esto, hice el otro, no puedo venir a Dios. Es como decir, ay, estoy enfermo, pero estoy tan enfermo que no puedo ir al hospital, no lo vaya a contaminar ahí. Dios no inspira miedo. El Espíritu de Dios no te va a inspirar miedo. Si alguien te va a inspirar miedo, es el enemigo. El Señor es más poderoso que él. El Señor siempre te va a decir, puedes venir a mí, yo te quito toda culpa, yo te quito todo lo que has hecho de tu pecado, lo hago a un lado. Dios ya nos perdonó, pero nosotros no nos perdonamos. Ese es el problema. Cuando nosotros no nos perdonamos, no permitimos vivir esa vida alegre que Dios nos da. Muchas veces estamos pensando en esa culpa, en aquella cosa que hicimos y no vivimos las maravillas del hoy. Estamos enfocados tal vez en lo que fallamos aquella vez, en las consecuencias que estamos viviendo de nuestro pecado, pero Dios nos está diciendo, esa culpa yo ya la quité de ti. Dios no te tendrá acusándote los pecados que cometiste antes. No es como nosotros. Iba a decir como las esposas, pero nosotros también a veces somos así medio tóxicos. Te perdono, dicen, te perdono ya, te perdono. 15 años después, ¿te acuerdas cuando allá hiciste? Ya ni me acuerdo. Dios no es así.
Miqueas nos lo enseña de una manera maravillosa y dice, en una oración le dice Miqueas, vuelve a compadecerte de nosotros y arroja todos nuestros pecados a lo profundo de la mar. Pablo lo dice de una manera mejor. A mí me encanta cómo lo dice Pablo en Romanos 8:33. ¿Quién puede acusar a los que Dios ha elegido si Él mismo los ha declarado inocentes? ¿Quién puede acusarnos? Nadie. Si el Satanás no puede, si el mundo no puede, nosotros tampoco lo hagamos. Él ya nos declaró inocentes. Deja atrás lo que pasó. Si alguien, hermano, tenía culpa, era este que escribe, Pablo. Había matado cristianos. No creo que uno de aquí hayamos hecho algo peor que eso. Tal vez mientras predicaba muchas veces se topó a la familia de alguien que por la culpa de él murió. Que él mismo dijo, sí, mátenlo. Tal vez en el camino se topó a los familiares de Esteban, al que él dijo, sí, apedréenlo. No sé cuánto tiempo vivió con culpa Pablo. Lo que sí sé en esta parte que escribe, que él entendió que Dios no se acuerda de nuestros pecados, que Dios no nos está acusándonos de la culpa que tuvimos antes, que Dios ya ha perdonado nuestras fallas, que debemos de vivir en libertad, en alegría, en gozo. Necesitamos entender eso. Pero muchas veces nuestra culpa no nos deja. Pero si ya eres libre de culpa, hay una de las cosas que más nos esclaviza, y con esta ya voy a ir terminando. Son las benditas preocupaciones. ¿Qué ha pasado? Yo tenía una maestra en preocuparse. Mi abuelita, de todo se preocupaba. Esta semana andaba con mi mamá ahí en la casa, fuimos a llevar al hospital a mi papá y prende la luz y ciérrale acá. Así era mi abuelita. Abuelita, ni tenemos nada, que nos van a robar. Tú cierra. Y nos íbamos de viaje. ¿Qué estará pasando ahí en la casa? ¿Cómo estará? Y muchas veces la preocupación no nos deja vivir en libertad. Estamos enfocados en, ay, ¿qué está pasando? Ve las noticias, ay, no, ya va a empezar la guerra, ya mandaron cohetes a no sé dónde, no va a haber esto, no va a haber lo otro, y nos preocupamos. Jesús enseñó de esto, y Jesús le dice a sus discípulos, a la gente que lo escuchaba, les pregunta de una manera, lo traduzco en versión Eduardo Núñez 2023, y le dice, ¿qué ganan con preocuparse? ¿Cuántos de ustedes que están pelones, por preocuparse les ha salido pelo? ¿Cuántos de ustedes que le están saliendo canas, por preocuparse se pintó el pelo negro otra vez? Así lo dijo Jesús, no lo digo yo así. Nadie dice. Jesús dice, nadie. No gana nada con preocuparse. Jesús hace una enseñanza magnífica que yo siempre la veo aquí la he visto en este patio, aquí afuera. De repente andábamos nosotros ahí cocinando y haciendo un chorro de cosas, y cocinamos y se nos cayó un montón de comida ahí enfrente de aquí, en este arbolito que está aquí. Y llegan los pajarillos muy a gusto, no cocinaron, no hicieron nada, agarran y se van. Y mira, Jesús les dice, ¿ven los pájaros? No siembran, no cosechan, no riegan, y siempre tienen que comer. Jesús dice, y hace una pregunta que a mí me encanta, ¿no son ustedes más importantes para Dios que los pájaros?
Dice, ¿ven las flores del campo? Están hermosas, dice. Ni Salomón con todos sus lujos se pudo vestir así. Pero de repente llegan, las arrancan y las echan a la lumbre. Dice, ¿no son más importantes ustedes que las flores? A mí me encanta quien escribió un himno maravilloso inspirado en esto, y que dice, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras iré? Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Esto parece fácil, yo sé, pero es parte de nosotros preocuparnos. ¿Qué te parece si en vez de agarrar las preocupaciones y las echamos en nuestra maleta y cada vez nos inclinamos más? ¿Qué te parece si le hacemos caso a Pedro? En el capítulo 5 de su primer carta, el verso 7 dice, así que pongan todas sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. ¿Qué tal si cuando nos estamos preocupando le decimos, Señor, pues ahí te va? Parece que no va a haber trabajo, Señor, pues ahí tú te encargas. Señor, parece que viene un problema económico. Señor, yo te doy mis cargas a ti. Mis preocupaciones son para ti. Algunas veces podemos ya no tener culpa, el pecado ya no es nuestro Señor, pero aún así no podemos vivir libremente porque estamos preocupados. ¿Y qué irá a pasar mañana? Necesitamos aprender a entregarle las cargas a Jesús, porque la preocupación es tan terrible. Los que le saben a la psicología aquí, hermana Rocío, Bere, van a saber que muchas veces las preocupaciones se convierten en algo físico. Has ido al doctor y te revisan, pues no trae nada, oiga. La enfermedad del siglo XXI le pusieron el estrés. Pues oiga, pues tiene la sangre bien, azúcar bien, colesterol bien, pero me siento para llorar. Son las preocupaciones. Y en la mañana el Señor me despertó, yo creo que lo tenía bloqueado este recuerdo. La única vez que yo me acuerdo que tuve una crisis de ansiedad grave. La única vez. Recuerdo que estaba en primaria. Por eso no me acordaba. Y siempre, cada receso de la escuela, jugábamos, estaba en quinto, contra los de sexto. Y siempre jugaban fútbol y siempre nos ganaban. Pero un bendito día les ganamos con un gol mío. Y fui y al más grandote de sexto le dije, ¡ah, ganamos! Estaba enorme, yo creo que tenía como 18 años. Yo tenía 11. Enorme, ya tenía había reprobado como 15 veces, yo creo. Y otro me agarró por atrás. Y yo le digo, yo lo vi así le hizo como Don Ramón y un cocote que me dio. Yo estaba desesperado que no podía hacer nada. El otro no me soltaba y quién sabe qué tanto se burlaban de mí. Y recuerdo que se fueron porque en eso sonó el timbre y yo me quedé. No podía respirar. ¿Quién sabe cómo llegué a la fila? No podía respirar. Sentía que dije, ay, ya me llevó el Señor aquí. Tenía tanta ansiedad, tanto coraje que no podía respirar. Llegó la maestra y quién sabe qué pasó, que agarré aire como quién sabe cómo y pensaba, qué difícil es. Quienes muchas veces todos los días viven así. Yo siempre creía que nunca me había pasado, pero me acordé hoy en la mañana que sí me pasó esa vez. Esta parte que leímos ahorita en la Reina Valera dice, dejen todas sus ansiedades en las manos del Señor.
¿Sabes por qué yo tenía tanto coraje? Y hoy entendía eso en la mañana. Porque no pude hacer nada. No me pude defender. Yo me creía karateca, no pude tirar una patada, no pude hacer nada. No tenía manera de hacer nada. Y si te das cuenta, cuando nos sentimos así, en las preocupaciones, no podemos hacer nada. Tú y yo, ¿qué podemos hacer porque que crezca la guerra ya? Nada. Tú y yo, ¿qué podemos hacer si nos dejan sin trabajo? No podemos hacer nada. Y hoy en la mañana Dios me ponía en la mente eso y me decía: ¿te acuerdas de ese grandote? Tú no podías vencerlo, pero yo me ponía a Dios en el corazón: soy mayor que tú. No se preocupen, no se desesperen, no sientan ansiedad, dice Dios, porque yo soy mayor que cualquier crisis que pueda haber. Él quiere que vivamos confiados en Él, sabiendo que Él es más grande que cualquier cosa, sabiendo que no hay crisis, que no hay guerra, que no hay problema más grande que Él, porque si algo pasa, hermano, está en sus planes. Él está en control de todo. Hay una parte en la Biblia que a mí me encanta, capítulo 6 del profeta Isaías. El Isaías, ¿qué creen que está? Preocupado. El Isaías está preocupado porque él es el favorito del rey. El rey es bien buena onda con él, lo lleva a comer, lo invita al trono, está ahí sentado con él, y el rey muere. Y el Isaías dice: ¿y ahora quién van a poner? Así como nosotros cada 4 años, a ver ahora quién nos queda. Y vean, Isaías está ahí todo preocupado, todo afligido en el templo. ¿Y ahora qué va a pasar? Y dice la Biblia que recibe una visión. El templo se empieza a destruir, empiezan a desaparecer las paredes, el techo, y ve a Jesús, a Dios, a Jesús sentado en el trono. Y muchas veces lo hemos visto y lo hemos dicho como que Jesús está en control. Eso significa que está en el trono. Pero ¿saben qué otra cosa? Los reyes, ¿para qué se sentaban en el trono? Se sentaban en el trono cuando iban a escuchar las peticiones. Se sentaban en el trono y: a ver, pásenle. Oh, rey, hoy queremos esto. Isaías ve a Dios sentado en el trono diciendo: échale, hijo, dime todo lo que te preocupa, dime todo lo que te aflige, te escucho. Me encanta este capítulo 6, porque cuando Isaías ve todo eso, ve a los arcángeles que tienen 6 alas, que se tapan el rostro, que se tapan los pies, que con las otras 2 vuelan. Ve a todo mundo cantando y alabando y diciendo: santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Ve eso maravilloso. Y cuando el Señor le dice: a ver, te escucho, hijo, ¿de qué estaba preocupado? Cuando tú ves la grandeza de tu Dios, se te olvidan las preocupaciones. Te lo dice alguien que era maestro en preocuparse. Ha habido problemas muy complicados que de repente me dan ganas de preocuparme. Hubo un tiempo, se los he platicado otras veces, que hubo unas semanas que no dormía nada de estar preocupado de tantas cosas. Hasta que un día volteé y dije: pues si Dios decide que pase. Y Dios siempre cuidará de sus hijos. Y Dios siempre nos mostrará que está con nosotros. Y Dios siempre te escuchará tus oraciones y te tocará tu corazón y te dirá: hijo mío, no temas, yo estoy contigo.